día de Navidad que se prolonga hasta el domingo después de la Epifanía con la fiesta del bautismo del Señor. Un largo día de casi 4 semanas, para poder, en serenidad agradecida y atenta, saborear, reflexionar, sacar las consecuencias de que Dios se haya hecho hombre y permanezca siempre presente con nosotros y ayudándonos a ser mejores personas, mejores hijos de Dios, constructores con el de una sociedad con más justicia y con más paz. Capaces, gracias a Él, de superar nuestra muerte y todas las muertes. Mucho y grande es lo que tenemos que personalizar y hacer vida en nuestra existencia diaria. Bella y útil tarea que nos permitirá recuperar todo el tiempo perdido del pasado, vivir el presente y afrontar el futuro con esperanza cierta. Lectura, Salmo y Evangelio de hoy, cuarto miércoles de Adviento, 25 de diciembre del 2024. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías capítulo 52, versículos 7 al 10. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz, que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sión, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sión. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén, porque el Señor ha consolado a su pueblo. Ha rescatado a Jerusalén. Ha descubierto el Señor su santo brazo a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial 97. Respondemos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria. Su santo brazo. Respondemos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación. Revela a las naciones su justicia. Se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Respondemos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclama al Señor, tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Respondemos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos, con clarines y al son de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Respondemos. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Segunda lectura. Lectura de la carta a los Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 6. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y, habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo? Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Juan capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios,
y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan, este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y grita diciendo, este es de quien dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás, Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Reflexión del Evangelio de hoy. Los pies del mensajero de paz. Este es un himno que el profeta, quien sea, porque estamos leyendo el Deutero Isaías, compone porque en su mente aparece un mensajero que trae los pies cansados. Pero son esos pies, benditos, los que traen la gran noticia al pueblo, a la ciudad Sión, paz, salvación. Más aún, Dios reina. Cuando Dios reina todo es distinto. Los reyes de este mundo no saben reinar, porque no son capaces de sellar la paz. Cuando lo han hecho ha sido una paz a medias, no dilatada en el tiempo y en la eternidad. Es eso lo que el profeta proclama ahora a Sión, que ha pasado por lo peor. Jerusalén será liberada, el profeta es el vigía del mensajero que llega, un mensajero idílico de la victoria de Dios. Dios nos habla en su Hijo. El famoso exordio de la carta a los Hebreos, magníficamente construido, en una sola frase en griego, versículos 1 al 4, en un buen griego, es la lectura de este día de Navidad. Es explicable, porque se trata de un texto cristológico de altos vuelos con que se comienza esta especie de exhortación que es la carta a los Hebreos, sea quien sea su autor. La densidad de esta frase no quita sentimiento a lo que aquí se expresa. Antes Dios había hablado por profetas. Si tenemos en cuenta el texto de la primera lectura, todo cobrará más sentido. Los profetas son extraordinarios, poetas, creativos, renovadores, no conformistas con la situación. Pero ahora es distinto, es algo que va mucho más a lo esperado. Los profetas y sus visiones, sus ilusiones y sus deseos, se quedan en mantillas, porque ahora Dios tiene una forma de comunicarse con nosotros mucho más audaz, es su Hijo quien nos habla de Él y quien nos hace hablar con Él. ¿Por qué todo es distinto? Porque el Hijo es heredero de todas las cosas. Y lo que Él nos diga, eso es lo que nos dice el mismo Dios. Los profetas, incluso, podrían equivocarse y de hecho algunos no acertaron en sus juicios. Dios ha pensado que esto necesita una decisión más determinante. La humanidad debe sentir la misma voz de Dios, y la voz de Dios es la voz de su Hijo. Esta alta cristología del exordio de Hebreos llena de sentido la liturgia de Navidad. Es verdad que este texto de Hebreos está escrito desde la experiencia pascual de Cristo.
pero en la liturgia cristiana el misterio de la resurrección y de la Pascua ilumina toda la vida de Jesús, su encarnación y el nacimiento. No puede ser de otra manera. Este no es un texto histórico, sino teológico. Como teológico ha de ser el Evangelio del día. La palabra humana de Dios. El Evangelio es el prólogo del Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 1 al 18, una de las páginas más gloriosas, profundas y teológicas que se hayan escrito para decir algo de lo que es Dios, de lo que es Jesucristo, y de lo que es el hecho de la encarnación, en esa expresión inaudita de Él, Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La encarnación se expresa mediante lo más profundo que Dios tiene, su palabra, con ella crea todas las cosas, como se pone de manifiesto en el relato de la creación de Génesis capítulo 1, con ella llama, como le sucede a Abraham, el padre de los creyentes, con ella libera al pueblo de la esclavitud de Egipto, con ella anuncia los tiempos nuevos, como ocurre en las palabras de los profetas auténticos de Israel, con ella salva, como acontece con Jesucristo que nos revela el amor de este Dios. El Evangelio de Juan, pues, no dispone de una tradición como la de Lucas para hablarnos de la anunciación y del nacimiento de Jesús, pero ha podido introducirse teológicamente en esos misterios mediante su teología de la palabra. También, en nosotros, es muy importante la palabra, como en Dios. Con ella podemos crear situaciones nuevas de fraternidad, con nuestra palabra podemos dar vida a quien esté en la muerte del abandono y la ignominia, o muerte a quien esté buscando algo nuevo mediante compromisos de amor y justicia. Jesús, pues, también se ha encarnado para hacer nuestra palabra, que expresa nuestros sentimientos y pensamientos, nuestro yo más profundo, lo que sale del corazón, una palabra de luz y de misericordia, de perdón y de acogida. Él ha puesto su tienda entre nosotros, para ser nuestro confidente de Dios. Un prólogo se escribe normalmente cuando la obra ya está completa. De esta manera, en el prólogo se expresan las ideas fundamentales de la obra que viene a continuación. Supongamos esto para el prólogo del cuarto Evangelio. Puede parecer que tiene una cierta unidad, pero suprimid los versículos 6, 7, 8 y 15 que tratan de Juan Bautista y que fueron añadidos posteriormente. La razón es que hubo algunos discípulos que se mantuvieron fieles a Juan el Bautista y le otorgaban cierta preponderancia sobre Jesús. Era una secta baptista que tuvo cierta fuerza, sobre todo en el siglo II, después de Cristo. De esta manera tendremos un prólogo lleno de fuerza y de lógica. Dios y el Verbo, versículos 1 al 5 es la primera enseñanza de este himno. Quizás el prólogo nació en la celebración del culto. Sería como una especie de credo de la comunidad en la que vive Juan. Dios y su palabra. Verbo igual a palabra. Esta expresión de logos no tiene sus raíces en la filosofía griega, sino que es eminentemente bíblica. En la Biblia, en el Antiguo Testamento, se dice que las divinidades paganas no hablan, tienen boca, pero no hablan, Salmo 115, 5. El Dios de la Biblia es el único que habla, que se expresa en el mundos. No está todavía personificada esta palabra, pero se nota que Dios da vida al mundo por su palabra. Posteriormente, en una imagen semejante, casi se personifica esta fuerza de Dios bajo el nombre de sabiduría. La sabiduría es la que ha creado con Dios todas las cosas, confrontar Proverbios capítulo 3, versículos 19 en adelante, y capítulo 8, versículos 22 al 31, capítulo 14. Versículo 31, y capítulo 17, versículo 5. De todas formas, ni la palabra, ni la sabiduría se identifican plenamente con Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuál es la novedad de Juan? Pues que la identifica con Dios, estaba en Dios. La personaliza. No es solamente una comparación, sino que la palabra, el verbo o el logos, es Dios mismo.
Hay una relación entre Dios y la palabra. Dios no está cerrado en él mismo, sino que se pluraliza. Es una riqueza de Dios. Y, además, esta palabra es creadora, como en el Antiguo Testamento. Vemos que la fuente de inspiración de Juan es el Antiguo Testamento y no la filosofía griega. La palabra es la riqueza de Dios y del mundo, versículos 4 y 5. Es la vida y la vida es la luz de los hombres. Luego la palabra de Dios es la fuente del mundo, toda la vida procede de él y esa vida es la luz que los hombres han perdido. En este primer asomo al misterio de Dios en el himno de Juan, se revela una cosa fundamental. Es una idea revolucionaria para los judíos, que solamente eran monoteístas. Dios es más rico todavía. Dios es una pluralidad en la unidad. La palabra es alguien esencial, es Dios y para el mundo. B. Sobre la encarnación. En estos versos se encierra todo el Evangelio de Juan, la teología de la encarnación. ¿Qué es esto? Es la reflexión que Juan ha hecho sobre Cristo. Se parte de un principio: Cristo Jesús es la palabra de Dios. Dios no se ha quedado en el cielo, sino que se ha hecho hombre y ha venido al mundo. Nosotros creemos en el Dios más humano que se ha podido imaginar en toda la historia de las religiones. La palabra ha venido a lo suyo, a lo que había creado. Pero lo suyo no la ha recibido. Este es el drama de la encarnación, la lucha entre la luz y las tinieblas que recorre todo el cuarto evangelio. El versículo 14 tiene una enseñanza que puede rezar así: la palabra no solamente se ha hecho carne, sarx, debilidad, sino que se ha introducido en el misterio del pecado del mundo. Este es el sentido exacto y radicalmente fuerte. Se ha encarnado y ha tomado nuestros pecados. Es la idea más bella y original de nuestro misterio cristiano. Para un griego era impensable, ya que despreciaban el cuerpo. Lo mismo que para un judío, que no concebía que Dios se pudiera llegar a la impureza de los hombres. ¡Qué misterio y qué fuerza! Y lo curioso es que, en la carne, los hombres que lo han acogido han podido ver la gloria de Dios. La gloria, Kabod, era para los judíos como el poder de Dios. En el Antiguo Testamento los judíos tenían que taparse la cara para no ver el resplandor de la gloria de Dios. En el Sinaí, fue el profeta Isaías en el momento de su vocación. El versículo 18 nos explica más: Dios se ha revelado por el Hijo y el Hijo es la palabra, porque a Dios nadie lo ha visto jamás. Aunque esto es judío, se da un paso, porque nosotros lo podemos conocer por Jesús, que es el Hijo. Nosotros solo podemos conocer a Dios por Jesús que nos lo ha revelado, ya que Jesús es el Hijo y el Hijo es la palabra y la palabra estaba desde el principio en Dios y él mismo es Dios. Desde ahora, los cristianos hemos de saber que, para conocer a Dios, primero hemos de conocer a Jesús, cómo vive y cómo actúa. Ser cristiano es reconocer, en el acontecimiento histórico de Jesús, en este hombre de nuestra carne, tan próximo, tan fraternal, el rostro, la palabra y la gloria de Dios. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. C. Sobre la fe. Todo esto que hemos expuesto no puede ser entendido sino por la fe. Deberíamos dejar el prólogo para el final del año litúrgico, porque después de conocer a Jesús y haber escuchado su palabra, nosotros nos decidimos por él y creemos en Dios. Pero se ha de asumir el riesgo de la fe y aceptar así a Jesús y a Dios, de primeras. También porque, a pesar de todo, la fe es un don de Dios y debemos pedirle a Él que nos la dé y nos la fortalezca. Pero la fe en estos versos no se nos presenta en forma de creencia en verdades, sino en forma de vida, porque nos hace hijos de Dios. Es un tema que recorre todo el Evangelio de Juan. Antes de irte, recuerda dar me gusta,
suscribirte, activar la campanita y compartir con las personas que te rodean, para que todos tengan el privilegio de escuchar la palabra de vida eterna. Dios te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Amén.